Los tóxicos se dividen en dos grupos fundamentalmente, los tóxicos metálicos y los no metálicos. Los no metálicos vendrían siendo pesticidas, hidrocarburos y plásticos. El detalle de la industria química es que inicialmente la industria, cuando nosotros hablamos de industria química, inmediatamente nos viene a la mente todo lo relacionado a la industria, es decir, pinturas, lacas, esa es la industria química que nos imaginamos. Pero luego la industria química comienza a abrirse campo. ¿En dónde? Primero en la parte agrícola, con los pesticidas. ¿Okay? Luego comienza a abrirse campo en la parte farmacéutica. Luego comienza a abrirse campo en la parte de los aditivos alimentarios. Entonces, nosotros tenemos un problema, pero gordo. O sea, sabemos que el bisfenol A, que está presente en muchos plásticos, es uno de los mayores disruptores neuroendocrinos. Pero también sabemos que el mercurio están descritos ya, tenemos los estudios realizados, que puede producir infarto, ictus, porque estimula la obstrucción vascular, pero también está presente en el hipotiroidismo como causa de enfermedad autoinmune y como la esclerosis múltiple. Entonces, estamos hablando de hay una lista, ya existe como un libro que está dedicado a relacionar tóxicos con patologías. Y esa especie de manual es el que nosotros usamos para poder dar determinadas terapias. Y no olvidemos que hay una especie de sine qua non. Siempre y cuando una persona tenga tóxicos, va a tener afectada toda la biota intestinal. Eso tiene toda una connotación de tipo inmunológico. Entonces, si nosotros vemos todos los casos que llegan a las clínicas, pacientes que sufren de procesos inflamatorios, que ahí entran precisamente todo lo que estamos hablando, hablaremos de los omega, todo ese equilibrio brutal que existe, pero es que entra a nivel de membrana. Pero ¿por qué motivo los tóxicos son tan malos? Los tóxicos son malos, no, son peores que malos. Ellos tienen una afinidad brutal para el azufre. El azufre hace parte de las membranas celulares, hace parte de las moléculas de colesterol. Para que el colesterol pueda entrar y formar parte de la estructura, el colesterol es bueno, el colesterol es un amigo, el colesterol no es un enemigo. De hecho, la glándula más grande de nuestro cuerpo fabrica casi el 90% del colesterol que necesitamos. Claro, perdón, doctor Matsuka, este concepto de colesterol bueno, colesterol malo, creo que ya hemos de empezar a darle un poco una revisión conceptual, ¿no? No, bueno, de hecho se han escrito libros y de verdad basado en decenas y decenas de estudios que lo revelan así. El colesterol hace parte de la estructura celular. ¿Por qué motivo? Que los ácidos grasos, todos ellos, sirven para mantener la elasticidad. Ahora, a nivel molecular, una molécula de colesterol se une a otra molécula de colesterol y para mantenerse firme necesita dos moléculas de azufre. Eso se llama disulfur bridge, puente de doble molécula de azufre. Pues el azufre tiene una capacidad brutal de absorber, de captar, como si fuera un imán, toda la sustancia química. Y es por eso entonces que vemos adherido a esta membrana toda la cantidad de sustancias químicas posible. Bueno, eso es simplificando al máximo, pero para que tengan un... Entonces, obviamente, ¿qué sucede? ¿Cuáles van a ser las estructuras que primero van a ser dañadas? Todas aquellas células que contengan más ácidos grasos. ¿Y cuáles son? Primero en la lista el sistema nervioso, segundo tenemos el sistema glandular, luego tenemos toda la parte orgánica de los órganos como tal, el hígado, etcétera. Luego tenemos los músculos y por último el hueso. O sea, todas las células contienen ácidos grasos en proporciones diferentes. Entonces, mientras más ácidos grasos tienes, obviamente, y más grasa acumulada porque estás sobrepeso, obeso, etcétera, más tóxico vas a tener. Por eso que la gente cuando hacen dietas verdaderas, dietas bien guiadas, y que lo primero que hacen es reducir el volumen de ácidos grasos en exceso, obviamente están haciendo una depuración. Pero eso es diferente al daño de la membrana celular que existe, que eso es lo más importante. Y lo bueno es que se puede ayudar a la célula a deshacerse de esos tóxicos. Claro, ahora vamos a profundizar un poco más en el tema
de los ácidos grasos esenciales. En todo caso, después de lo que hemos dicho, doctor, después de lo que usted nos ha explicado, hay una pregunta, porque el tema realmente es preocupante, ¿verdad? Hablamos de tóxicos que afectan directamente a la funcionalidad, a la elasticidad de nuestras membranas celulares. Básicamente, estos tóxicos provienen de la contaminación ambiental por una parte y de la contaminación alimentaria por la otra. Esto es así, quiero decir, ¿no hay forma humana de evitar la ingesta de estos tóxicos? Bueno, no lo que pasa es que deberíamos ir al pasado y preguntarnos por qué hay tantos tóxicos. Claro, O sea, exacto, ¿por qué? O sea, hay tóxicos que pueden haberse evitado. O sea, ¿qué necesito yo? O sea, ¿qué necesidad hay de cuando vas a comprar un jamón, envasado, tenga emulgentes, gelificantes, saborizantes, resaltantes del sabor? O sea, ¿qué necesidad tiene mi célula de eso? Absolutamente ninguna. Eso sirve al comerciante, porque en vez de un paquete vende 10. Claro, es un tema puramente comercial, de marketing. Compramos por la punta de la lengua cuando compramos alimentos. Eso es lo que ha descubierto la industria alimentaria. Entonces, nosotros pasamos desde los años finales de los 40, inicios de los 50, de cerca de entre 36 y 40 y tantos aditivos alimentarios, el cual, entre paréntesis, el primero fue el azúcar, a 1.167 aditivos que existen hoy. Me pregunto, ¿qué necesidad tenemos? O sea, ¿qué necesidad tenemos? Claro. Y el problema es que los aditivos alimentarios son secuestradores de minerales y eso empobrece la célula para fabricar sus propios antioxidantes. Esas lesiones que existen a nivel de membranas celulares por radicales libres tienen que ser reparadas. Y son reparadas en la medida de, uno, que nosotros aportemos ácidos grasos nobles como los omega 3 y dos, obviamente, que llamemos a nivel hepático que envíe moléculas de colesterol. Pero si las membranas celulares no tienen la capacidad para afrontar, para neutralizar esos daños celulares, para que les dé tiempo, lo que va a suceder son dos cosas: o muere o degenera en cáncer. O sea, eso está con las 5 fases del estrés oxidativo. Bien. Doctor Machuca, ¿en qué momento se tiene ya constancia, se tiene evidencia de que los ácidos grasos, los omega 3, están directamente implicados en la salud de nuestras membranas celulares? Bueno, es que la pregunta es como un tema no de discusión, sino un tema completo de una charla de varios días, ¿no? Claro. Porque aquí estamos dentro de la estructura molecular de la propia membrana. Sabemos que los omega 3, entre el ALA, sobre todo lo más conocido, el DHA y el EPA, hacen parte de la estructura celular, sí o sí. Entonces tenemos el DHA que tiene se incorpora dentro de la membrana de doble capa. Tenemos una capa que son hidrófobas, o sea, que repelen el agua hacia afuera y repelen el agua hacia adentro con la idea de mantenerse distendido y mantener una carga. La carga eléctrica que tiene una célula oscila entre 86 y 92 milivoltios. Eso tiene que ser así. Eso es así, permitiendo la entrada y salida a través de estas especies de puertas giratorias, sodio-potasio, las varias bombas, calcio-sodio. Bien. Pero la estructura entre el DHA y el EPA son bastante diferentes de cómo ellos se introducen dentro de la membrana. El DHA se introduce en una forma, digamos, desigual, mientras que el EPA se coloca con una estructura laminar. Eso impide que el daño del estrés oxidativo sea progresivo. Pero estoy hablando de que son dos ácidos grasos que tenemos que tenerlo porque sí. Pero hay un pequeño detalle, que entran en competencia con otros ácidos grasos, que son los omega 6, 7, 9. Claro. Entonces, podemos hablar de los omega 7, 6, 9 son proinflamatorios y los otros, los omega 3, DHA, EPA, etcétera, son antiinflamatorios. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de inflamación? Porque además de hacer parte de la estructura de las membranas celulares, hacen parte también como moléculas señalizadoras. O sea, es decir, que son moléculas que entran dentro incluso del núcleo y hacen un trabajo para poder iniciar una cascada enzimática determinada.
Entonces, que normalmente terminan con moléculas antiinflamatorias. Ese es el gran problema que tenemos con los excesos de omega 6, 7, 9. Esos son omegas que provienen de los ácidos oleicos. Entonces, cuando nosotros analizamos a nivel internacional, es espeluznante. Todo en la vida, Carla, es un equilibrio. Todo. El universo entero es un equilibrio. Cuando nosotros decimos cuál es que de paso, es bueno que existan los omega 6, 7 y 9, por supuesto. Es como cuando decimos las bacterias de la biota intestinal, las llamadas buenas y malas. Tiene que existir un equilibrio. Pero ¿qué sucede cuando ese equilibrio se rompe? Porque hay un exceso de ácidos oleicos. Tanta fama que tienen los ácidos grasos, como por ejemplo el aceite de oliva. El aceite de oliva es bueno, pero hasta un cierto punto. Entonces la relación ideal es 1:1, omega 3, omega 6. La tolerante es 3:1, 3 de proinflamatorio omega 6 contra 1 de omega 3. Y el problema es que estamos viviendo 15:1. O sea, 15:1, ¿no? Estamos hablando, casi estamos tomando media tacita de aceite al día. Eso es una locura. Pero, perdón, pero ese desequilibrio, ¿por qué razón o razones se produce? Eso se produce por marketing. Eso se produce porque es bueno tomar aceite de oliva. Entonces, cuando nosotros somos seres humanos que somos muy susceptibles a todo lo que sea señales visuales. Entonces, cuando a ti te dicen que algo es bueno, y sobre todo si viene de la televisión o viene de donde sea, pues entonces mira, esto vamos a tener que aceptarlo de que es así. Pero la ciencia no dice eso. La ciencia dice que todo es equilibrio, absolutamente todo. Pero más allá. ¿Cuál es el más allá? El más allá es que lamentablemente en la época de los años 70, cuando nuestra madre, o incluso 50, cuando nuestra madre nos decían hay que comer pescado porque te va a dar fósforo, te va a dar calcio, te va a dar ácidos grasos, etcétera. Esa historia ya tú no lo puedes contar. ¿Por qué? Porque todos los beneficios que pueden tener, todos los omegas que provienen del pescado, son arrastrados como te digo, vienen acompañados del elemento negativo que es la contaminación de mercurio. Eso no es cierto que lo tienen solamente los peces grandes, lo tiene absolutamente todo lo que viene del mar. Todo, en concentraciones diferentes, por supuesto, según el tamaño del pescado. Entonces, estamos obligados en tomar omega 3, que son de suplementos o de fuentes naturales o de fuentes controladas, pero tiene que ser un alimento que esté garantizado, porque eso es lo que sucedió a inicio de este siglo, cuando la OMS hizo un estudio en toda Europa y se dieron cuenta que en los países nórdicos era el que tenía el mayor índice de infarto cardíaco, y no se lo podían explicar si esa gente comía pescado todo el día. Que está en su cultura. Ellos comen muchísimo pescado ahumado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hicieron los estudios, que duraron 2 años, pues revelaron que los índices de mercurio que tenían anulaban los beneficios de los omega del pescado. ¿Ves? Entonces tenían problemas de infarto, problemas de ictus, que son la primera causa de muerte a nivel mundial. Y fue ahí cuando comenzó todo el estudio.